Jóvenes, buenos días. El día de hoy iniciamos la semana 21, martes 25 de agosto en el área de matemática. Trabajaremos el tema de medida de tendencia central. Este tema corresponde a la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre y el propósito del día de hoy, en esta semana, será representar datos con medidas de tendencia central, expresarás tu comprensión sobre los conceptos estadísticos, utilizarás estrategias y procedimientos para recopilar datos de variables cuantitativas y cualitativas mediante una encuesta y sustentarás conclusiones o decisiones con base a esta información obtenida. Nuestras actividades para el día 1 es resolver una situación utilizando medidas de tendencia central para datos agrupados, y el día 2 utilizaremos la varianza y desviación estándar, coeficiente de variación para datos agrupados, ¿no? La información que te vamos a brindar justamente es para ello. Recordemos que existen tres tipos de medida de tendencia central: media, mediana y moda. La media, recordemos que es también denominado promedio, que es la suma de datos dividido entre el total de datos. La mediana es el dato central, ordenando los números de menor a mayor, ubicando el que se encuentra en medio. Y la moda es el número que más se repite. Pero estas medidas de tendencia central yo no lo puedo calcular en cualquier tipo de variable. Si para hallar la media, mediana y moda debo primero reconocer el tipo de variable que voy a utilizar. Si yo estoy utilizando una variable cuantitativa, puedo hallar las tres medidas de tendencia central: media, mediana y moda. Pero si hablo de variables cualitativas, solamente voy a hallar la moda, si es que es una variable cualitativa cualquiera. Pero si es una cualitativa ordinal, voy a poder hallar la mediana, porque recuerden que la mediana se ordena de menor a mayor y se ubica en el centro. Entonces, por ser ordinal, cualitativo ordinal, lo que podemos hacer es ordenarlo. Y solamente en ese caso, las cualitativas ordinales, podemos hallar la mediana. El otro tipo de cualitativa que existan, solamente vamos a hallar la moda. Entonces, no siempre vamos a hallar, repito, las tres medidas. Depende del tipo de variable. Cuantitativas, los tres. Y cualitativas, moda nomás, digámosle así. Muy bien, les voy a hacer un ejemplo de lo que van a hacer ustedes. Justamente para eso ustedes elaboraron su encuesta la semana pasada, y de allí, con esos cuadros y esas tablas estadísticas que ustedes han organizado, vamos a realizar hallar la media, mediana y moda, dependiendo del tipo de variable que esté trabajando. Aquí estoy colocando un ejemplo de una variable de datos agrupados, por ejemplo, ¿no? Dice: Alicia obtuvo esta información como resultado de una encuesta aplicada a 48 danzantes en la festividad de la Virgen de la Calendaria. Aquí está. Entonces, tenemos intervalos, por lo tanto estamos hablando de datos agrupados. ¿Qué tipo de variable es? Si yo tengo la edad y tengo valores numéricos, estoy hablando de una variable cualitativa. Y como ya dije anteriormente, si la variable es cualitativa, lo que debo hacer, según esta variable, voy a tener que hallar las tres medidas de tendencia central: media, mediana y moda. Pero por ser datos agrupados, porque estoy trabajando con intervalos, voy a aplicar las fórmulas de datos agrupados. Para este ejemplo, vamos a empezar con la media aritmética. La media aritmética, también denominada promedio para los datos agrupados, es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase, dividido entre el total de datos. ¿Quién es la frecuencia absoluta y quién es la marca de clase? De la tabla que vimos al inicio teníamos la edad, los intervalos y la frecuencia absoluta. Ya lo tenemos como dato, la frecuencia absoluta. Lo que me piden hallar es la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Se suman los intervalos, los extremos del intervalo, y se divide entre 2. 14 más 19 es 33. Entre 2 es 16,5. El siguiente intervalo, la misma operación: 19 más 24, 43. Entre 2 es 21,5. Y así con cada uno de ellos. Sumo y divido entre 2. Sumo, divido entre 2. Sumo y divido entre 2. Como necesito yo la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase, ya tengo la frecuencia absoluta y ya tengo la marca de clase. Lo que debo hacer es simplemente multiplicar ambos. 16,5 por 6 obtengo 99. Lo siguiente, marca de clase: 21,5 por 8 obtengo 172. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Al finalizar debo sumar esta multiplicación, estos valores que encontré al final, debo sumarlos para poder encontrar ¿qué cosa? La sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase. De esta información, la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase
y la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es el total de datos, voy a reemplazarla. Al reemplazar obtendría que la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase, que es la que está aquí, es 1477. Y el total de datos que tenemos en este caso es 48. La división de esto sería 30,77. Quiere decir que mi media aritmética va a ser 30,77. Cada vez que quiera hallar la media aritmética, debo organizar mi información en una tabla como esta y hacer la sumatoria de cada uno de ellos. Ya hallé la marca de clase. Ahora voy a hallar la mediana. Para hallar la mediana, la fórmula es la siguiente. La mediana es igual al límite inferior más el total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. El menos 1 no es que voy a restar menos 1, sino indica que es el anterior. La frecuencia absoluta por el ancho de la clase. Aquí están cada uno de los valores. Muy bien, ¿de dónde vamos a sacar esta información? De la tabla. La tabla que ya nos dan, en este caso es la edad, la frecuencia absoluta y debo hallar la frecuencia acumulada. Esta parte de la tabla ya lo tenemos en la parte anterior, así que no es necesario explicarlo porque ya hablamos de la marca de clase y hallamos de la frecuencia absoluta como se halla, ¿no? Entonces, yo quiero hallar la frecuencia acumulada. ¿Cómo hallo la frecuencia acumulada? Para esta situación lo que debo hacer es, el primer dato siempre se copia igual, ahí está 6. Y luego se suma en zigzag 6 más 8, 14. 14 más 8, 22. 22 más 6, 28. 28 más 9, 37. 37 más 7, 44. Y 44 más 4 es 48. Siempre me tiene que dar el total de datos que yo estoy trabajando. ¿Por qué identifico este valor que se encuentra aquí? Porque debo encontrar la mediana, la clase media. ¿Cuál es la clase media? Si el total de datos que tengo es 48, debo encontrar en este caso el valor 24. Si aquí yo tengo 6, de 0 a 6, de 7 a 14, de 15 a 22, de 22 a 28, aquí debe estar el número 24, porque recuerden que la mediana es la mitad de los datos y la mitad de 48 es 24. Entonces aquí voy a encontrar 24, es por eso que esta línea, este intervalo está marcado con una línea que se le va a llamar intervalo de clase media. Muy bien, ¿por qué? Porque de aquí voy a sacar toda la información que está aquí. El límite inferior, mira, la mediana, el límite inferior sería en este caso 29. El total de datos entre 2, el total de datos 48 entre 2, que sería 24. La frecuencia acumulada anterior, esta es la frecuencia acumulada. La anterior es la que se encuentra uno hacia atrás, es decir, este aquí, 22. La frecuencia acumulada, absoluta, en este caso aquí está frecuencia absoluta, es 6. Y el ancho de la clase que vendría a ser 5, ¿no? Entonces, todos esos valores los voy a ir sacando de aquí, de este dato que yo tengo aquí. Muy bien, aquí está reemplazado justamente. Sino, como les decía, miren, 29, que era el límite inferior de la clase, el total de datos era 48 entre 2, menos 22, que era la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta era 6 y el ancho era 5. Ahí está, lo único que he hecho es reemplazar. Muy bien, una vez que ya reemplacé voy a resolver. Para resolver, lo que voy a hacer es 48 entre 2 es 24 y 24 menos 22 es 2. Es por eso que aquí he ubicado 2. Bajo 29, bajo 6 y bajo 5. Resuelvo ahora esta división y multiplicación. 2 por 10, perdón, 2 por 5 es 10. Entre 6 sale 1,66666. Que sumado a 29 obtengo 30,6666. Que redondeado a un decimal sería 30,7. Porque recuerden, si voy a utilizar un decimal, el decimal que se va es mayor a 5. Deja 1 al anterior, quedaría 30,7. Y acabo de hallar la mediana. Ahora, para hallar la moda, también voy a aplicar la fórmula para datos agrupados. Pero en este caso yo no necesito hacer nada con la tabla. Simplemente la tabla lo que copio tal y como está. Y la moda simplemente es la mayor frecuencia que tú observas en tu tabla. En este caso es 9 es la mayor frecuencia. El mayor de los datos, 6, 8, 8, 6, 9, 7 y 4. El mayor es 9. Esta es tu frecuencia o tu intervalo modal. De aquí voy a extraer toda la información que yo necesito, ¿no? Muy bien, entonces la fórmula de la moda es el límite inferior más triángulo 1 sobre el triángulo 1 más triángulo 2 por el ancho de la clase. ¿Quién es triángulo 1 y triángulo 2? Aquí está. El triángulo 1 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior. Y el triángulo 2 es la frecuencia absoluta menos f más 1 el posterior.
Y vamos a observarlo aquí justamente en la tabla. Mira, esta es mi frecuencia absoluta. La anterior sería el que está antes del 9, que es 6. Y el posterior sería el que está posterior al 9, que es 7. Entonces, si aplico la fórmula, digo el límite inferior, que en este caso sería 34, el que aparece al inicio, por eso este es mi intervalo modal, 34, ahí está, más el triángulo 1. ¿Quién era el triángulo 1? La frecuencia menos el anterior. 9 menos 6 es 3. Ahí está triángulo 1, 3, ahí está en ambos lados 3. Y el triángulo 2, que sería 9 menos 7, que es 2. Multiplicado por el ancho de la clase. Es decir, de cuánto en cuánto avanza. De 34 a 39 es 5. Entonces por eso que coloco aquí 5. Muy bien, resuelvo. Y al resolver obtendría 3 más 2 es 5 en la parte inferior. Y arriba 3 por 5, 15. Al dividir 15 entre 5 obtengo 3 y 34 más 3 es 37. Ese sería mi moda. Entonces ya hallé la media, mediana y moda, que es lo que ustedes van a hacer con la pregunta 2 de su encuesta que realizaron, porque la encuesta, el único que tiene variable cuantitativa es la pregunta 2, porque sus valores eran, recuerden, era cuánto tiempo demoran para ir a su trabajo. Te daban números como datos. Este tipo de procesos van a realizar ustedes en esa pregunta. Y para las demás preguntas, por ejemplo, esta es la primera pregunta que ustedes tenían. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? Esta es la tabla que ustedes han construido. Aquí yo lo he sistematizado. Esto ustedes lo hicieron la semana pasada. Aquí está. El principal motivo de desplazamiento era trabajo, gestión o trámites, visitas familiares, hacer compra a otros. Y estos son los valores que ustedes habían contabilizado. Aquí la tabla ya está completa. Ustedes lo tienen en la clase pasada. De esa tabla yo debo identificar qué tipo de variable es. Si estoy hablando del principal motivo de desplazamiento, estoy hablando de una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque mis respuestas son letras. Cuando son números, mi respuesta hablo de cuantitativa. Entonces, si la variable es cualitativa, según esta variable, ¿qué tipo de medida voy a utilizar? La cualitativa, recuerden, lo único que vamos a hallar nosotros es la moda. ¿Por qué? Porque yo no puedo hallar ni media ni mediana. ¿Y qué es la moda? La moda es el valor, la frecuencia absoluta que más se repite. ¿Cuál es el mayor? 47, 1, 0, 12 o 4. El mayor es 47. Entonces, ¿qué voy a concluir al final? Voy a decir que la moda será el trabajo. Así de simple van a hacer la pregunta 1. Bueno, aquí ya está hecha. Entonces ustedes van a hacer lo mismo con los siguientes problemas. Por ejemplo, esta era la número 2. Aquí yo también la he sistematizado. Ustedes van a identificar la variable. Como aquí están los intervalos de los valores que ya yo sistematicé, es cuantitativa. Por lo tanto, vas a hallar media, mediana y moda. Aquí van a aplicar el proceso que expliqué hace un momento, de media, mediana y moda. Ese va a ser su guía para que puedan aplicar aquí. Ya ese proceso ustedes lo van a realizar. Y para esta otra tabla, la pregunta número 3, ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? También aquí tengo la sistematización de la tabla, que ya ustedes lo hicieron en la clase pasada. Aquí también van a tener que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de variable estoy utilizando? Van a responder ustedes. Según esa variable, cuál es la medida de tendencia central, vas a colocar ahí y vas a responder la pregunta, que es igual a la pregunta 1 que también se ha explicado en este video. Lo mismo con la pregunta 4, también está, identificar el tipo de variable y qué vas a hallar con ello. Y lo mismo con la última pregunta. Aquí también está sistematizado, identificas el tipo de variable y qué tipo de pregunta es. Muy bien, eso es todo, es el trabajo que van a tener que realizar. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video.